representantes o responsables. En este espacio se habla de la propiedad privada, del Estado de Derecho, de la economía de libre mercado. Se habla de principios y funciones de la libertad en todos los ámbitos de la vida nacional. Aquí se habla libertad. RCR presenta Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Muy buenos días, gracias a todos los que están conectados con nosotros. Hoy lunes 27 de enero del 2020, sigue corriendo el año tras el paso de un día tras otro, donde ocurren cosas buenas, regulares y malas, siempre esperando que las buenas sean más eficientes, efectivas, eficaces y transformacionales que las malas y que las regulares. A todos los que hoy disfrutan de las maravillas y esta espectacular luminosidad de Caracas, mi abrazo solidario. A los que no están tan cerca, les describo un día bello, con un Ávila totalmente despejado. Eso sí, sigue el frío. Gracias a los que nos siguen por Twitter, @RCR750, por Periscope, @RCR750. En Twitter pueden seguirme a mí por @BJMC. También por rcr.tv, por TuneIn, por YouTube. Saludos a todos los amigos del chat de YouTube que siempre están tan pendiente de nosotros. Gracias a Jaime Nestares en la dirección general de la estación, en la gerencia de producción Wilip Sarcaya, en la producción Catherine Manzano, en los controles César Arteaga, y hoy vamos a estar Víctor Maldonado, Catalina Ramos y Alexander Campos, que viene por allí. Lo que pasa es que cerraron todas las puertas de acceso a la Universidad Central de Venezuela, y sucede que Alexander, que es profesor de la Escuela de Economía, pues se quedó encerrado. Y bueno, me hizo el reporte, que todo el mundo sepa que estamos allí. Hoy 27 de enero, saludos a todas las niñas del Merici, porque hoy celebramos a Santa Ángela de Merici, religiosa fundadora de la comunidad de hermanas ursulinas en 1535, en el lejano siglo XVI. Una gran líder de mujeres, canonizada en 1807. Bueno, nada. El carisma de Santa Ángela de Merici es precisamente la educación de jóvenes mujeres. De hecho, aquí hay un colegio, el Merici, las niñas del Merici, así se llaman ellas, son las alumnas y exalumnas del Merici. Tengo una gran amiga, Diana Mayoral, que hace gala de ser, además de niña del Merici, sister honoraria del Merici. Y bueno, nada, mi felicitación a todas y a todas las ángelas, por supuesto, que bajo la advocación de esta religiosa fundadora Ángela de Merici, pues celebran el día de su santo. Hoy, como les decía, tenemos una invitada muy especial, Catalina Ramos, en Twitter, kramos61. Ella es biólogo, consultora de innovación social, coordinadora nacional de asociaciones ciudadanas, miembro de la coalición Soy Venezuela, fue presidenta de la Asociación de Egresados de la Universidad Simón Bolívar. Un poquito antes fue directora general o viceministra directora general del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Así que tenemos a una mujer como le gustaba a Santa Ángela de Merici, una mujer innovadora, luchadora, una intelectual, pero con una inmensa capacidad de analizar la realidad, y eso es lo que vamos a hacer. Pero primero, como todos los lunes, vamos a conversar con Andrea Rondón. Andrea Rondón todos los días, todos los lunes, nos comenta el libro de la semana. ¿Qué tenemos hoy, Andrea? Buenos días. Aquí estoy con Catalina Ramos. Hola, buenos días, Víctor, Catalina, ¿cómo están? Hola, buenos días. Esperando tu libro. Les quería comentar. ¿Sí? Esperando tu libro. Ah, sí, es que se perdió un poquito el audio. Esa es culpa de César Arteaga. Quería comentar sobre el libro Nosotros los Salvados, un libro de Jacqueline Goldberg. Hoy, 27 de enero, día que se conmemora la memoria de las víctimas del Holocausto. Y este libro es un libro de poesía, pero
que, digamos, a través digamos, de la poesía documenta testimonios de los sobrevivientes del Holocausto que vinieron a vivir aquí a Venezuela. Ella hace este libro junto con la Fundación Ana Frank, Espacio Ana Frank. Pudo entrevistar a varios de los sobrevivientes que para aquella época, estoy hablando de 2014, 2015, todavía estaban vivos. Y entre ellos yo quiero destacar a uno de ellos que fue mi profesor en el doctorado, profesor de filosofía, Ezra Haiman. Me dio clase de estado social y digamos era un experto en Kant, en Immanuel Kant. Quería leer brevemente el poema que derivó de su testimonio, porque es una forma también de recordar todo lo que vivieron estas personas en el año 45 y un poco atrás, ¿no? Él comenta: el primer día hubo fusilamientos en las afueras cerca del aeropuerto. Al día siguiente, soldados rumanos tocaron el timbre de mi casa. Entraron diciendo que teníamos que ir con ellos. Mis padres iban delante de mí y antes de cruzar el zaguán, mi padre me empujó para que me escondiese. Esa noche dormí solo. Ese es un ejemplo de tantos testimonios que Jacqueline Goldberg, con su enorme talento, logró convertir en poesía, y al mismo tiempo que uno puede disfrutar de su poesía, también se acerca a este periodo tan gris y tan oscuro de la historia, ¿no? Este libro fue presentado hace como 3 años o 4 años, si no me equivoco, en la librería Cálatos. Bueno, a mí me parece además muy conveniente, muy apropiado que tú, digamos, nos hayas traído hoy un libro con el que nosotros podemos ayudarnos a nosotros mismos a conmemorar las evidencias de lo que puede llegar a ser el poder malentendido en manos de los peores. Hannah Arendt lo planteaba, el que eso precisamente significaba comprender y reconciliarnos con la realidad, ser capaces de entender que el hombre es capaz de esto, es capaz de exterminar, es capaz de matar masivamente, es capaz de condenar a una raza, a una circunstancia tan terrible. Y por supuesto lo maravilloso, querida Andrea, que significa que haya personas con la capacidad y la sensibilidad como para hacer de esto un homenaje literario, ¿no? Hacer de esto poesía. Debe ser una poesía muy dolorosa. Es muy dolorosa, es muy difícil, y cada vez que tú escuchas a Jacqueline Goldberg hablar o leer, su poesía es así, y de hecho es una poesía bastante oscura. No creo que lo puedas leer en cualquier momento de tu vida, sino tienes que tener determinada actitud o ánimo para leerlo, ¿no? Ella también hace lo propio con el día a día del venezolano. Entonces vemos que su poesía es dolorosa, pero al mismo tiempo necesaria. Ha hecho, creo que lo hablábamos el otro día con Alexander, que era necesario desde la literatura dejar constancia de estos 20 años en Venezuela, porque se ha hecho desde el punto de vista histórico, periodístico tal vez, pero tal vez no lo suficiente desde la filosofía y desde la literatura. Ella lo ha hecho a través de la poesía, es una de esas grandes poetas que se ha tomado esa tarea difícil por demás, porque tienes que tener determinada entereza para documentar de este modo lo que nos ha ocurrido en estos 20 años. Bueno, hoy es un día de mujeres. Santa Ángela de Merici, la fundadora de la Orden de las Hermanas Ursulinas, a quien le debemos el Merici de Caracas. ¿Tú, Andrea, eres del Merici? Porque no, parece. Soy del Colegio Madre Matilde, pero también un colegio de monjas. ¿Y tú, Catalina? No, yo también del Colegio Padre Jiménez de Villa de Cura. Bueno, para que tú veas. Mira, Jacqueline Goldberg, maracucha, nació en 1966. Mira qué currículum tan bonito. Poeta, narradora, ensayista, editora y autora de libros testimoniales infantiles. Doctora en Ciencias Sociales por la Universidad Central de Venezuela y licenciada en Letras por la Universidad del Zulia. Su trabajo discurre entre la literatura y el periodismo. Es autora de obras de poesía, narrativa, ensayo, testimonio, gastronomía y libros infantiles, así que es variadísima la capacidad de creación de Jacqueline Goldberg, a quien estamos hoy citando en uno de sus libros sobre poemas, para hacer de esta forma un homenaje
a lo que estamos celebrando, la conmemoración del rescate de un campo de concentración tan terrible, en donde sucedieron cosas tan terribles como Auschwitz, ¿no? Hoy, Andrea, sería interesante saber si Jacqueline está escribiendo sobre la realidad de su tierra natal, del Zulia, porque si hay algún estado en el cual están pasando trabajo los ciudadanos es precisamente el Zulia, del cual ella es originaria, ¿no? Sí, de hecho, no sé si lo está materializando en algún libro, pero ella es muy activa en redes. Lo van a ver sobre todo en su Facebook y en su Twitter. Efectivamente, yo a veces me pregunto cómo ella sobrelleva esta situación cuando uno la lee. Este pasaje que yo acabo de leer de Ezra Hyman es un perfecto ejemplo de la poesía de ella. Lo aplicamos aquí en un testimonio de un sobreviviente del Holocausto, pero también lo podemos ver en ella. Ella tiene familiares, ella vive en Caracas, pero ella tiene familiares que viven en Maracaibo, y ella como que todos los días llora, sufre a Maracaibo, y lo ves en sus redes. Ella creo que está haciendo este trabajo de una forma sistemática y posiblemente sí salga a publicarse. Qué bueno, de verdad que sí, coincido con Víctor y contigo en el sentido de que hay que dejar constancia de lo que estamos viviendo hoy, porque parte de lo que este tipo de sistemas realiza es por diseño matar no solamente las personas en el sentido físico, sino también el espíritu, y eso es parte de lo que hace tan difícil la recomposición de la sociedad como tal. Porque una vez que el espíritu se anula y se convierte la persona en súbdito más allá de ciudadano, entonces el levantar ese ánimo para cohesionarse, para activarse en sociedad desde el punto de vista ciudadano es muy, muy duro. Sí, además lo que sí está claro es que cada uno de nosotros debe aportar lo mejor que tiene de sí a esta causa que es la liberación del país, y el que es la misma causa que muchas generaciones en muchas partes del mundo ha tenido que asumir contra el mal totalitario, contra el mal que extermina, contra el mal que allana la dignidad de la gente, contra el mal que no te considera ser humano. Y él me recuerda la frase de San Pablo, que decía, bueno, en esta épica, de construir el reino de Dios, pues el que canta bien que cante. Así es. El que escriba bien que escriba, el que cocine bien que cocine, el que sea profeta pues que se dirija a la gente y haga profecía. Y en este sentido a mí me parece que muy buena expresión de la ruta, el coraje, ese compromiso con la verdad y esa capacidad de describir la realidad como la que en sus poemas tiene Jacqueline Goldberg. Nos estamos refiriendo a qué libro específico de la larga lista de obras de esta socióloga y escritora zuliana, querida Andrea. Nosotros los salvados. Nosotros los salvados. Que además es un mensaje tristísimo, ¿no? Que murieron 6, 7 millones de judíos, ¿no? Así es. Sí, por cierto, el libro se consigue, lo pueden descargar gratuitamente en la página web de Jacqueline y también en las redes de Espacio Ana Frank. Muy bien, fuiste el fin de semana, creo que la semana pasada hubo la presentación en la Concha Acústica de Bellomonte de una película, ¿no? Sobre precisamente Auschwitz. No me dio chance a ese, pero efectivamente están utilizando la Concha Acústica justamente para conmemorar los 75 años del último liberado de estos campos de concentración, y creo que hoy va a haber otra función con relación a eso, pero la Concha Acústica está muy activa para ofrecer espacios abiertos, cine al aire libre. Bueno, muchísimas gracias, Andrea Rondón. En Twitter tú eres muy, muy activa, Andrea. Recuérdale a nuestros oyentes tu Twitter. @Rondon75. @Rondon75. El que crea que el 75 es la fecha de su nacimiento está equivocado. Es mucho más acá. @Rondon75 por Twitter, Andrea Rondón. El libro de la semana, la invocación a una poetisa, a una poeta maracucha venezolana de Raigam
hoy en la celebración o en la conmemoración del rescate por la vía de militar, lo decía Georg Eikhoff ayer o antier, fue un ejército el que liberó Auschwitz, no fue una negociación ni ningún diálogo. La liberación de un campo de concentración y el descubrimiento de hasta dónde puede llegar la crueldad del ser humano, de un ser humano contra el otro. Muchísimas gracias, Andrea Rondón. Nosotros vamos al corte y ya regresamos. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por RCR.tv, la radio que se ve. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Cuando hablamos de Honda, hablamos de Distasi Motors, el concesionario Honda que pica adelante en precios, condiciones y servicio. Todo el personal de Distasi Motors, tanto técnico como de atención, está actualizado, capacitado y certificado permanentemente para atender correctamente tu vehículo. www.distasi-honda.com.ve. Distasi Motors, tu concesionario Honda en Los Palos Grandes. Ideas para alcanzar un país con libertad económica, democracia política y seguridad jurídica. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por RCR.tv, la radio que se ve. Bueno, no solo tengo como amiga del Medici a mi querida Diana Mayoral, a quien le mando un gran saludo, sino que también María Corina Machado del Medici, un gentío del Medici. Bueno, María Corina, ya sabemos, hoy Santa Ángela del Medici, la fundadora del colegio, de los colegios de las Hermanas Ursulinas, de la Orden de las Hermanas Ursulinas. Muy bien, nosotros continuamos y ahora, digamos, vamos a conversar con Catalina Ramos, @carramos61. Catalina, hay una especie de hastío ciudadano, porque finalmente no pareciera que la política es capaz de darle respuestas a sus necesidades. Yo sé que tú has recorrido el país, que estás reuniéndote con grupos de mujeres. ¿Cuál es tu versión? ¿Cuáles son? ¿Qué realidad estamos viviendo en este momento? Porque a veces Caracas es como muy contrastante con lo que se vive en el interior del país. Tú misma vives en Villa de Cura, ¿no? Así es. Y por lo tanto, puedes echarnos el cuento de cómo se vive, cómo ser ciudadano en el interior del país. Sí, bueno, ojalá pudiéramos afirmar cómo se es ciudadano en cualquier rincón de Venezuela. La realidad es que hoy en Venezuela tenemos personas tratando de sobrevivir a este sistema que agobia, que somete, que persigue, que va como encerrando a la persona en las limitaciones y en las necesidades, anulando su capacidad ciudadana. Sin embargo, cuando vamos a los estados, a las poblaciones, a las comunidades a conversar, cuando te diriges a ellos en función de temas específicos que tocan su vida, rescatas, es como si lo iluminaras, o se iluminaran ellos mismos, porque le tocas el interés de lo que le está sucediendo, o otra cosa que nos ha pasado, una experiencia maravillosa, o le preguntas o lo increpas de algo que él sabe o ella sabe. En el caso en particular de las mesas que estamos haciendo Mujer, Liderazgo y Desarrollo, la estamos llevando en los 23 estados del país. Cuando empiezas a plantear la situación crítica que la mujer venezolana está viviendo hoy debido a la crisis humanitaria compleja que tenemos años sufriendo, empezamos a encontrarnos gente que lleva tiempo trabajando en temas de embarazo precoz, en temas de mortalidad infantil, en temas de nutrición, en temas de familia, de principios y valores. Entonces, cuando les tocas esos temas, la gente revive. Por eso es importantísimo tener esto claro, porque cuando tú decías que la gente tiene como un hastío en relación a los políticos, es verdad. Una de las conclusiones en las que casi todas las mesas hemos llegado es que no consideran que el sistema político les puede resolver el problema, porque hasta ahora no ha sido así. Ha sido una oferta de expectativas que luego no se cumplen y no se explica tampoco. Entonces la gente no quiere oír más promesas, no quiere oír más expectativas que no tengan un cumplimiento certero, lo cual es difícil
porque, bueno, estamos en medio de la locura en la que estamos metidos, pero cuando le plantea situaciones concretas en las cuales sí pueden incidir aún a conciencia de que la principal solución sería la salida radical de este sistema, se interesan en activarse, se interesan en trabajar, lo cual los reconcilia con su condición de ciudadano. Ahora, tú has dicho varias cosas, Catalina, que a mí todas me parecen importantes. La primera es que nosotros decimos, bueno, el régimen, por supuesto, no solo no funciona, sino que tiene un desinterés criminal con lo que ocurre con lo que le ocurre a la gente. Entonces tenemos un ecosistema, digamos, una ficción de gobierno que no gobierna. Saquea, reprime, violenta, persigue, aniquila, pero no gobierna, porque el acto de gobernar es colocar al ciudadano en la disposición de bienes y servicios públicos y además en la disposición de la abundancia institucional que por supuesto nosotros no vemos por ningún lado. También tú dices y yo digo que la política no permite, o sea, no conecta ya con la gente. Bienvenido, ya llegó Alexander Campos. Que pase cuando quiera. La política no está dando respuestas a esa gente. Pero también me está diciendo que cuando tú vas al interior, tú aprecias gente haciendo cosas. Porque efectivamente la crisis humanitaria compleja no es algo que le pasa a los demás, sino que es algo que nos baña a todos. A unos en forma, digamos, de manguera de bombero y a otros en forma de rocío, está bien, pero todos vivimos una situación de crisis humanitaria compleja. Ahora, gente haciendo cosas es lo que hace que este país no se desplome. Gente que busca agua para los que no tienen agua, hace una olla de comida para los que no tienen comida. A Alexander Campos me comentaba que en el barrio San Isidro llegaba gente famélica del Zulia, por cierto, familias completas. Yo estoy seguro que alguna olla popular, alguna ropa se compartió con esa gente, se les dio de alguna manera cobijo, porque es gente en condición tan extrema que si tú los dejas solos no puedes sobrevivir. Ahora, nosotros los venezolanos tenemos un problema, porque nosotros los venezolanos no iluminamos esa forma de hacer ciudadanía. No le damos a eso la importancia que requiere, ni los colocamos en la línea de las soluciones de lo que hay que hacer, en la ruta que nosotros llamamos la ruta del coraje. O sea, una gente que hace una olla comunitaria tiene coraje, el que comparte con el otro tiene coraje, que siente compasión por los que menos tienen, tiene coraje. O sea, salir de tu área de confort es demostrar coraje, y yo siento que sin ese coraje, sin esa sumatoria de pequeños corajes, el país estuviese hundido ya muchísimo más y con muchísima menos esperanza. Es así, y quería comentar algo. Hola, Alexander. Hola, mi amor, ¿cómo estás? Bien, el individuo se convierte en ciudadano en tanto se relaciona con otro. Y ese otro luego, con el conjunto, puede llegar a ser una sociedad. No voy a hablar sobre cosas que digamos, sociológicamente están muy claras. Sin embargo, justamente el sistema, no solamente el sistema actual, que nos trata de subyugar, no solamente no le interesan los problemas del ciudadano, es que por diseño lo que ha tratado es de individualizar a la persona para que no tenga esa condición ciudadana de relacionarse con el otro. Los ejemplos que tú pusiste son en su mayoría ejemplos que tienen que ver con la solidaridad. Eso es cierto. En donde quiera que vamos encontramos situaciones como esta, donde el ciudadano, la persona, asume que tiene una responsabilidad respecto a los otros y las ejerce de la mejor manera que puede de acuerdo a su nivel. Pero es que yo voy un poco más allá. Nos hemos encontrado personas que pertenecen a organizaciones formales o no formales que trabajan sobre temas que son críticos hoy en la ciudadanía, en la sociedad. El tema de la familia y de los principios y los valores. Yo he escuchado testimonios en lugares fuera de Caracas terribles, y la angustia y la preocupación frente a esos problemas, cómo podemos hacer, y cuando sienten que los tomaste en cuenta para escuchar su opinión y para invitarlos a trabajar en conjunto, es otra cosa. Es una avidez de colaborar, es una inquietud, es como si despertaran de un letargo en el que habían estado sumidos. Y eso nosotros tenemos que verlo y tenemos que activarlo y tenemos que movernos haciendo esto por todo el país
porque esa es la medida en la que vamos a poder reconstituir al país y a la ciudadanía. Y bueno, sobre reconstituir a la venezolanidad, como dice Alexander, mejor él que lo explique que yo. Pero no solo en el tema solidario, sino también en el tema del contenido, del conocimiento, de la gente que tiene cosas que aportar y nadie los está tomando en cuenta. Y sienten que en el momento que los invita, ya empiezan a perseguirte para que no te olvides que te comprometiste que ibas a hacer el proyecto tal o el proyecto cual. Eso está pasando en todo el país y eso es valiosísimo. Quiere decir que Venezuela no se ha rendido, que el ciudadano venezolano está allí, solo que está como en un congelador, en un letargo que lo ha agobiado todo este sistema, y nosotros tenemos la responsabilidad de despertarlo y que junto con ellos logremos despertar a todo el país. Ahora, Alexander, ¿por qué la gente no le da significado político de salida y de ruptura a eso que efectivamente está haciendo y que lo hace con tanta sistematicidad y con tanto éxito? Bueno, pero precisamente porque, digamos, el impulso del régimen es a que pensemos como no ciudadanos. Ciudadanía, al fin y al cabo, es una manera de vivirse hombres. Los hombres no hemos vivido de forma ciudadana en toda nuestra historia. Nuestra historia de vivir ciudadano es una historia, digamos, en la humanidad relativamente nueva. Pero es una manera de ser hombre con cierto tipo de orden, del orden de la ciudad. Eso es ciudadanía, es decir, es la persona que ordena su vida según las reglas de una ciudad, que convive según las reglas de una ciudad. Es todo lo contrario a lo que impulsa el régimen. Como decía Cata, precisamente el régimen estimula, el régimen programa, el régimen está diseñado para que el sujeto no piense como ciudadano, sino que piense como sujeto aislado por un lado, pero yo creo que vamos mucho más allá, es decir, sujeto fuera del orden ciudadano, es decir, como un sujeto en contra del otro sujeto. Es que ya ni siquiera es que piense como individuo, sino que es que procura que cada uno en la búsqueda de nuestro bienestar individual vaya contra el otro, elimine al otro, tal como él piensa que tiene que hacer con el otro. Esa es la manera de relacionarse no ciudadana, es decir, aquella manera que trata de imponerse al otro y no una manera que trata de racionalizar al modo ciudadano sus búsquedas. Entonces, claro, la mejor forma que tiene el régimen de mantenerse es obligarnos a pensar como no ciudadanos, como sujetos que debemos imponer nuestras necesidades sobre una razón mucho mayor que la razón individual. Ojo, pero lo que ustedes dos dicen es muy importante en el sentido de que a pesar de que el régimen tiene 20 años dándole y dándole para que el venezolano piense desde esa forma no ciudadana de ser hombre, el venezolano se resiste. Y a pesar de todo, a pesar del desorden en el cual nos quiere meter, a pesar de eso, de la varaunda en la cual nos quiere meter, el ciudadano procura con un orden que quizás no es el tradicional, porque no tiene las condiciones históricas y sociales para mantener, busca mantener cierto tipo de orden. Lo correctamente político digamos, en este momento debería ser apoyarse en esos intentos de mantener orden para convertirlo en acción política. Pero así bueno. Es. Yo creo que es mucho lo que vamos a conversar, pero primero vamos con Argenis Barreto, que está haciendo cola en la puerta, las noticias de las 11:30. Saludos a Jackson Vargas y a Marilia, que están allá en nuestro único público, son dos allá, público presente. Y bueno, y volvemos y seguimos hablando sobre ciudadanía. Aquí
se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado, solo por RCR.tv, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Informe RCR presenta titulares. El gobierno español insistió este lunes en que Delcy Rodríguez no entró en ese país la semana pasada, por lo que cumplió con las sanciones de la Unión Europea que impiden que entre en el territorio de un Estado miembro o transite por él. Vanessa Neumann, embajadora en el Reino Unido, designada por el presidente interino Juan Guaidó, afirmó que el gobierno de ese país europeo está muy bien informado de lo que está pasando en Venezuela. Que la embajada del Reino Unido está funcionando en Caracas, al contrario de la embajada, por ejemplo, canadiense o americana. Entonces ellos están muy bien informados. Además que ellos tienen un programa de ayuda humanitaria, de medicinas y agua limpia, agua fresca, potable y sana, y que ellos están distribuyendo por todo el país. Entonces ellos, casi más que nadie, tienen muy clara cuál es la situación. Además que ellos tienen designado dentro de su embajada un oficial de derechos humanos. Entonces no solo dependen del informe de Bachelet, ellos tienen sus propios informes y ellos continuamente se están reuniendo con todo el mundo para entender la situación. La tienen muy clara, la criminalidad del gobierno de Maduro, y lo que estamos elaborando son estrategias en contra de grupos transnacionales criminales como el cartel de Maduro. La periodista Sebastiana Barraez denunció este lunes que el sargento de la Guardia Nacional, Darwin Balaguer, podría perder una de sus piernas, donde recibió un disparo durante la llamada Operación Aurora, si no se le practica una intervención quirúrgica. En internacionales, Rusia dijo este lunes que se están probando alrededor de 30 medicamentos en clínicas chinas contra el nuevo coronavirus causante de la neumonía de Wuhan. Hace 75 años, fue liberado Auschwitz, el mayor campo de exterminio nazi. Y en los deportes, en las grandes ligas, proponen retirar de todos los equipos el uniforme con el número 21 que utilizó el astro boricua Roberto Clemente a lo largo de su carrera de 18 temporadas con los Piratas de Pittsburgh. 11:33. Continúen con Aquí se habla libertad. Quiero invitarte al restaurante Tavo La Calda La Lagunita, simplemente porque la vas a pasar muy bien. Los platos de su chef conjugan a la perfección el Mediterráneo con el Caribe, las porciones generosas y el ambiente es cálido y familiar. Comprueba que bien vale la pena en Instagram, @Tavo La Calda La Lagunita, la experiencia gastronómica que siempre querrás repetir. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Ideas para alcanzar un país con libertad económica, democracia política y seguridad jurídica. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado, solo por RCR.tv, la radio que se ve. Bueno, Jackson Vargas y Marilia están aquí, pero todos los que nos acompañan desde el chat de YouTube, el RCR 750, que hoy está buchón, más de 800 espectadores están con nosotros en este momento. Caramba. Saludos a todos, María, Saludos. Macei, Alberto Bengochea, Yoyo Juárez, en fin. De lo que se trata es lo siguiente, Katy
y Alexander. Hay un problema comunicacional, yo siento que bastante obvio. El político venezolano desaprendió la ciudadanía y entonces tiene un discurso muy populista. Si no ofrece además algo que no puede cumplir y no le importa no cumplirlo, entonces no tiene discurso. Baste simplemente recordar hace 4 años el Plan Guanipa, un parlamentario que ofrecía villas y castillos de rango ejecutivo que él sabía que no podía cumplir desde el Parlamento. De hecho, no solo no cumplió, sino que la verdad es que en algún momento, con mayor serenidad, habrá que revisar la gestión de un Parlamento que se desplomó también en el marco de sus propias inconsistencias y de pérdida de tiempo. Entonces, claro, el político va a las regiones con un discurso que no entiende nadie, porque me estás ofreciendo puro humo y de paso no reconoces mi valía como ciudadano porque yo hago cosas. Es al revés. Ven para que aprendas qué es lo que estamos haciendo. Y una vez que hayas aprendido eso, hilvana una ruta para la ruptura que todos necesitamos. ¿Ustedes no creen que hay que reeducar la política para que respete al ciudadano, no lo manosee, no lo manipule, lo respete, sea su vocero y no la pretensión contraria? Sí, fíjate qué interesante este comentario, Víctor, porque a veces cuando yo voy a las regiones, yo les digo a los afiliados de Vente con los que me reúno que nosotros no estamos buscando colorear al ciudadano por fuera, que es lo que este tipo de políticos han estado haciendo durante estos 20 años. El régimen lo aprendió rapidito y lo que ha hecho es incentivar a que este sector de la oposición actúe igual. Eso es una falta de respeto y una subestimación brutal de la capacidad del ciudadano venezolano. Y más hoy día, después de haber sido frustrado tantas veces en sus inquietudes y en sus expectativas, ya no te cree cualquier cuento que le lleves. Tienes que respetar su intelecto y respetar su capacidad en el nivel que estés y en la ciudad que estés. No importa. Tú puedes expresar tus inquietudes y tu lenguaje al nivel que sea. Vas a encontrar a un venezolano con contenidos, con inquietudes, que te pregunta cosas de fondo serias que van más allá yo diría que más que populismo, es un populismo mezclado con marketing, donde todo lo disfrazas, lo pintas bonito, pero y respetando la capacidad del ciudadano. En Venezuela, afortunadamente, y por eso no hemos sido subyugados del todo por este sistema, a pesar de todo lo que ha hecho en ese sentido, el venezolano tiene inquietudes, tiene proyectos, tiene propuestas. Decía recientemente en una conversación Miguel Fontán que nosotros tenemos que buscar un ciudadano que tenga su propio proyecto político. Ese proyecto político de su vida, lo que él quisiera como ciudad, como sociedad, como país, y buscar entonces cuál político o cuál propuesta política partidista le refleja mejor lo que es su proyecto político personal. Ese ciudadano crítico, ese ciudadano que no se va a conformar con cualquier cosa, pero que además tiene cosas que aportar. También hace rato decía Alexander que nosotros no tenemos hoy día todo lo que este sistema ha generado es un individuo que se enfrenta al otro para intentar imponer su necesidad frente a la otra. Pero además de eso, Alexander, yo creo que el régimen, el sistema, lo ha también intentado subyugar a que no se merece sino lo que el sistema le dice. Entonces, no solamente está tratando de imponer sus necesidades al otro, sino además las pocas que cree, porque el régimen le induce que solo eso es lo que merece. No puede ir más allá de eso porque no puede prosperar por su cuenta, no puede ser meritorio y ganarse su espacio por su propio mérito, etcétera. Entonces, tenemos toda esta crisis horrenda que estamos describiendo representa una gran oportunidad porque vamos a poder configurar ciudadanía sólida, pero además a partir de esos mismos ciudadanos que tienen cosas que decir y cosas que aportar, vamos a poder configurar las ciudades que deseamos para un país distinto, próspero, libre, en el cual el mérito, el conocimiento, la trayectoria sean lo que prele y no
el clientelismo, la subyugación y este sistema de sometimiento coloreado por fuera que tenemos hasta ahora. Alexander, ¿qué es lo que, cuando uno habla de ciudadanía, como tú hablas, que además me parece muy, muy preciso, uno habla de espacios públicos. Y bueno, sucede que los espacios públicos se han privatizado por la vía de los hechos. Bien sea porque se para un malandro y te dice esta calle es mía, bien sea porque un conjunto de vecinos trancan la calle. Ok, pero los espacios públicos que yo me imagino en los barrios siguen siendo la cancha, la iglesia, el colegio, la calle. Sí. ¿Cuál es esa dinámica que se da allí? Pero bueno, fíjate, antes de responderte esta pregunta, yo quería detenerme en qué significa hoy en Venezuela ser ciudadano. Porque, es decir, depende de cada ciudad. Es decir, hay digamos, el paso de la monarquía a la ciudad en la antigua Grecia, que es de donde surge evidentemente el concepto de ciudadanía y el concepto de Estado asociado al concepto de ciudad, variaba de una ciudad a otra ciudad. Lo que quiero decir esto es que hoy en Venezuela ser ciudadano tiene una particularidad especial. Ser ciudadano en Venezuela hoy es riesgoso. Y quien no se dé cuenta de esto no puede ejercer política. Es decir, pensar en la ciudadanía desde una entelequia llamada ciudad, eso no tiene sentido. No tiene sentido. Lo igual que hablar de espacio público. No. Existe espacio público hoy en Venezuela. Y hoy en Venezuela ser ciudadano es riesgoso. En todos los sentidos. Riesgo porque implica creatividad, porque implica libertad, pero riesgo también porque implica tu vida. Ejercer hoy la ciudadanía, ejercer hoy la libertad, porque libertad y ciudadanía está íntimamente ligado. Es decir, a medida que ha ido avanzando la historia, libertad y ciudadanía son una sola cosa. El ejercicio de la ciudadanía, al fin y al cabo, no es otra cosa que el ejercicio de la libertad. Y eso se aprende. A ser libre se aprende. Es verdad que es algo constitutivo, los cristianos lo creemos así, es algo constitutivo. Para nosotros los cristianos, Dios nos hace libre y filosóficamente podemos, sustentarlo de esa manera. Pero se aprende a ser libre. Y forma parte de el ejercicio pedagógico de los líderes, enseñarle a los ciudadanos a ser libres y construir una estructura pública, un espacio social en el cual el ciudadano aprenda a ser libre. Todo eso hoy está vetado en Venezuela. Entonces, el reto que tenemos hoy los venezolanos con la ciudadanía es fundacional, nada más y nada menos. Es decir, para nosotros el ejercicio de la ciudadanía no es como para los norteamericanos, o como para los ingleses, o como para los europeos en general. Para nosotros es mucho más básico. Quizás eso sería lo bonito, lo interesante, digamos, lo inspirador. Es decir, estamos construyendo ciudad desde la nada. Es decir, casi que somos como San Agustín viendo cómo los bárbaros están intentando entrar a la ciudad y efectivamente entraron y arrasaron con ella. Es decir, nos toca a nosotros reconstruirla. Ojo, pero lo interesante es que históricamente, y lo bonito es que históricamente Occidente ante esos retos ha sido maravilloso. Es decir, una vez que los bárbaros entran a Occidente destruyendo todo el imperio romano, tarda 300 y 400 años, pero se funda sobre el imperio romano germánico, que aquello es una maravilla.
Lo que quiero expresar con esto es que cuando estemos hablando de ciudadanía tenemos que ser serios y el líder que le exija ciudadanía a los venezolanos tiene que exigírselo a partir de nuestra condición fundacional, es decir, toda la herencia, todo el orden ciudadano que habíamos luchado tanto por construir fue destruido, fue dejado en la nada y ahora nos toca a nosotros llevarlos adelante. Lo bonito sería un liderazgo en el que sea capaz de pensar una iniciativa y una estructura no solamente discursiva, sino de acción en la cual cada sujeto sea fundador. Eso sería fantástico. Ese sería un llamado maravilloso. ¿Qué opinas tú, Catalina? Me parece bellísimo lo que acaba de decir Alexander. Yo estaba haciendo como una receta. Yo en una ocasión, a mitad del año pasado, tuvimos una charla que con frecuencia tratamos de hacer con el profesor Carrera Damas. Y él nos decía que en el momento de la creación del Partido Acción Democrática, Rómulo Betancourt había creado un partido y un pueblo a la medida de ese partido. Yo en ese momento le respondí, bueno, nos toca a nosotros entonces reciudadanizar el país, es decir, convertirnos en ciudadanos reales y unos ciudadanos con unas condiciones diferentes, y acabas tú de ponerle el rótulo maravilloso de que seamos fundadores. Es decir, como hace un rato mencionaba, si alguna ventaja tiene estar en este nivel de desastre, tanto institucional, de sociedad, etcétera, es que tenemos la gran oportunidad de comenzar de cero. Y eso va a incluir al ciudadano. Pero yo me niego a decir que es comenzar de cero también en el ciudadano, porque parte de lo que hemos vivido, y tú lo reseñas con mucha frecuencia en tus visitas, cuando cuentas las experiencias que tienes en campo, tenemos ciudadanos haciendo el trabajo y resistiendo, y gracias a eso todavía tenemos el país que tenemos, limitado como lo tenemos, pero existe. Uh-huh. Y en ese sentido nosotros, desde la palestra política, yo diría, una invitación sería, primero, en que ese ciudadano encuentre su causa, cuál es su motivación, más allá de la sobrevivencia, que es la que actualmente la ha sido forzado a partir de este régimen. Luego, lo que comentaba hace un rato, quizá no llamarlo proyecto político, pero sí un proyecto para sí. Dónde quiero vivir, cómo quiero que sea ese sitio, y entonces invitarlo a trabajar para que eso sea así, aportar desde su experiencia, desde su conocimiento, desde su trabajo directamente, y en esa medida vamos construyendo y fortaleciendo ese espíritu ciudadano. Una de las cosas que... Vamos a hacer un momentico, un corte, Catalina, y ya regresamos para las conclusiones. ¿Cómo no? Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por RCR.tv, la radio que se ve. Puedes seguir nuestra programación a través de RCR.tv, la radio que se ve. Un Mundo Sin Mordaza, organización que promueve y defiende los derechos humanos a través del arte y la cultura, informa. La libertad de expresión es imprescindible en cualquier sociedad democrática. Es un derecho consagrado en los artículos 13 de la Convención Americana de los Derechos Humanos y 19 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. Además, está previsto en los artículos 57 y 58 de la Constitución Nacional. Somos Un Mundo Sin Mordaza, organización que promueve y defiende los derechos humanos a través del arte y la cultura. El que sabe de sabor sabe de saber que Del Corso es la clásica pastelería italiana de Caracas. Qué ricos sus dulces típicos tradicionales, como los auténticos cannoli, la sfogliatella o la cola de langosta, no tienen comparación. La pasta seca de almendras y chocolate o su gran variedad de tortas, cumpleaños, bodas, bautizos o comuniones, reuniones familiares o eventos corporativos. Teléfono 0212-941-1971. Pastelería Del Corso, la pastelería italiana por tradición y excelencia. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv.
También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. Ideas para alcanzar un país con libertad económica, democracia política y seguridad jurídica. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Muchísimo que decir y que comentar sobre este tema de la ciudadanía con Alexander Campos Alex en Twitter y con Catalina Ramos. Campos Alexán en Twitter y con Catalina Ramos, @Kramos61. También esta época, Catalina y Alexander, han dado pie para que nuestra clase media, que siempre fue tan ensimismada, haya tomado en estos últimos años contacto con un país que iba más allá de sus propios confines y de sus propias fronteras. Porque como decíamos al inicio, Alexander, la catástrofe humanitaria compleja no es que llueve para los demás y no llueve para uno, llueve para todos. Y ha significado de una predisposición a dame, a una nueva actitud de esencia ciudadana que es, bueno, yo me las ingenuo, mejoro lo que pueda mejorar de mis espacios y me pongo a disposición de un país que lo necesita. Entonces, voluntariado. Yo tengo una alumna o una exalumna que ella dice, mira, yo lo que puedo hacer son 50 con 4 amigas, 50 comidas, 60, 70 comidas el fin de semana. Y los viernes nos vamos por la calle y el que vemos que es menesteroso le damos una comida. Bueno, esa es una nueva disposición ciudadana. Uno se preguntará, bueno, ¿y qué hacemos con eso? Bueno, es que ese sí es la responsabilidad del político y de la política. Hilvanar para hacer de esto una ruta de liberación, ¿no? Claro, pero fíjate, lamentablemente que veo que en algún momento, yo creo que es más o menos entre los 60 y los 80, esos 20 años, lamentablemente algo se perdió, pero y no lo sé ubicar completamente qué es lo que es eso todo de lo que se perdió, pero sí sé que se empezaron a meter prácticas que no eran propiamente venezolanas, y es la práctica de la separación. Se empezó a construir una ciudadanía en la cual la integración propia del venezolano fue disolviéndose en una especie de artificial separación que se concretaba en lo institucional. Entonces, uno puede leer con dolor cómo los grandes y tradicionales colegios públicos venezolanos fueron, dejados a los sectores populares, y los grandes y los colegios privados clásicos, el San Ignacio, el Mérich y tal, fueron para la élite del país. O, bueno, mire, el Sambil para un sector y el Este para un sector y los barrios para otro sector, y había un sector que no tenía relación con otro y el otro que no tenía relación con este, y el interior con la capital, y es todo un ejercicio en el que clínicas privadas, hospitales públicos eran manifestaciones de una política de separación. Quizás como tú estás diciendo, Víctor, esta crisis nos está ayudando a reencontrarnos como venezolanos, a reencontrarnos como todos miembros de una ciudad, como todos miembros de un mismo proyecto en común. A lo mejor es que alguien escribió un proyecto que no era común,
No lo sé. Yo tengo la sospecha que en algún momento algunos escribieron un proyecto que no era el proyecto en común, que estaba más allá del proyecto en común. Tengo esa sospecha y por allí, por esa separación, yo creo que se nos coló Chávez. Sí es verdad que no logró producir en lo subjetivo, a mi entender, lo que en otros sectores y en otras sociedades sí produce, sentimientos de odio, sentimientos de violencia, o que llevaran a la violencia hacia los demás. Es verdad, no más de algunas individualidades. Como sentimiento social no lo encuentro. Sin embargo, como tendencias institucionales, que es lo lamentable, porque la institución es donde se solidifica la orientación de las sociedades, allí sí lo veo. Entonces, si esto nos sirve para romper aquella orientación en la que estábamos, bien. Sin embargo, si vamos a caer en esta separación mayor en la que estamos, es decir, los boliburgueses tremendos que tienen de todo y el resto del país que no tiene nada, pues nada hacemos. Bueno, quedan 2 minuticos, Katy. Sí, yo solo quería ese sentimiento de separación desde la política, o sea, diseñado, yo creo que se ha basado principalmente en el considerar que tienes el juicio correcto acerca de la capacidad de un ciudadano y no que todos los ciudadanos son igualmente capaces si tienen las mismas oportunidades. Yo recuerdo cuando los programas de alimentación antes de este debacle de los 20 años, no sé si ustedes se acuerdan, había una norma que obligaba a las empresas a hacer arroz de segunda, harina de segunda, pasta de segunda, y hay un estudio hecho en el cual se demostró que en el momento que se cobraba esa beca, que se llamaba la beca alimentaria, los primeros alimentos que se terminaban en los anaqueles eran los de primera. Claro. ¿Qué te dice eso? Que el venezolano, independientemente de su condición económica, quiere sentirse que vive bien, quiere estar bien, tiene aspiraciones. Y sobre eso, y sobre esa afirmación maravillosa que hiciste, de que ejercer la ciudadanía es la manera de ejercer la libertad, es que tenemos que trabajar considerando al ciudadano como un ente, una persona con capacidades, con potencialidad y con mucho que aportar al país, pero sobre una propuesta de sistema político basada en la libertad y en esa capacidad. En tanto esa libertad se respeta y tú generas esas oportunidades, pues el ciudadano va a prosperar, y en la medida que prospere él, prospera su familia, prospera la empresa, prospera la sociedad como un todo y prospera el país. Esa es la apuesta a la que tenemos que nosotros ir, y está demostrado en este sistema, en esta situación tan crítica que estamos, que la solidaridad no va a desaparecer, porque fíjate cómo ha surgido en forma natural, no solamente en los venezolanos que vivimos todavía en el país, sino en la diáspora, que mucha de ella está pasando trabajo también y sin embargo siempre está preocupada por lo que está pasando en territorio patrio, ¿no? Así es, y a veces se quitan la comida de la boca para mandar a sus familias aquí. Eso es correcto. Porque cualquiera que sale se da cuenta del nivel de estoicismo y de humildad que significa arrancar de nuevo en otro país. Bueno, la verdad ha sido un placer hablar con Catalina Ramos, @carramos61, y por supuesto, como todos los lunes, tener la gratísima compañía de Campos Alexand, @CamposAlexand en Twitter, Alexander Campos. Gracias a Jaime Nestares en la dirección general de la estación, a Willy Sarcaya en la gerencia de producción, a Catherine Manzano en la producción, al gran César Arteaga en los controles, y bueno, hoy estuvimos a casa llena. Gracias, saludos. Víctor. Gracias Nos a todos. el miércoles. RCR presentó Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado, solo por rcr.tv, en Twitter y Periscope, @RCR750, la radio que se ve.